Listo, para que nos quede grabado para las niñas que a veces no se pueden conectar y ellas también lo puedan ver. Ok, amén. Listo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Dice su palabra, que la belleza de ustedes no sea la externa que consiste en adornos, tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Más bien que la belleza de ustedes sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu humilde y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Amén. Mis niñas, yo quiero hacerles una pregunta muy rápido, ¿verdad? Y es que quiero que lo puedan, se lo puedan responder ustedes mismas, ¿verdad? Y la pregunta es tan sencilla como ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres Rosemary? ¿Quién eres Karina? ¿Quién eres Paula? ¿Quién eres Carolina? ¿Quién eres Gloriana? Amén. Y no quiero que tú me digas, oh, soy Karina, soy Paula, soy Gloriana, soy Andrea, soy quien sea. No quiero que te lo respondas desde el nombre, ¿verdad? Que ya tú tienes. No quiero que tú me digas a qué te dedicas tampoco. No quiero que tú te respondas diciendo, soy mamá, yo soy esposa, soy emprendedora, soy líder. No, yo quiero que tú, am, yo quiero saber quién eres cuando realmente todo esto desaparece. Amén. Porque muchas veces nosotras confundimos nuestra identidad con los roles que desempeñamos durante nuestra vida, durante el tiempo que nosotras, no sé, en lo que nosotras basamos mucho más nuestro tiempo, ¿verdad? Nos presentamos diciendo, yo soy doctora, soy empresaria, soy mamá, soy la esposa de tal, pero ¿qué pasa cuando nosotras perdemos ese trabajo? ¿Qué pasa con cuando ya tus hijos ni siquiera te empiezan a necesitar con esa misma intensidad con la que te necesitaban antes? ¿Qué pasa cuando esa relación con aquel esposo o incluso novio o incluso esposo, perdón, se termina? O cuando ese proyecto por el cual luchaste tantos años no te sale como lo que tú estabas esperando. Si todo en lo que tú te basas, si todo en lo que tu valor se basa desaparece, ¿qué es lo que realmente empieza a quedar de ti? Así que yo creo que este es uno de los problemas, mis niñas, más grandes de nuestra generación y que nosotras tenemos como mujeres, y es que hemos aprendido a construir una imagen, pero no una identidad. Sabemos cómo editar una fotografía, sabemos cómo sonreír para una cámara, cuál es nuestro mejor perfil, cómo nos vamos a ver mejor, cómo mostrar una vida perfecta, pero ni siquiera sabemos cómo sanar un corazón roto. ¿Sabes cómo esconder esa inseguridad detrás de un maquillaje o tras de una publicación bonita, pero ni siquiera tú sabes cómo enfrentar las mentiras que llevas trayendo encima de ti durante años y para algunas mujeres durante décadas? Vivimos en un mundo que constantemente está intentando decirnos quiénes debemos ser. Amén. La cultura hoy en día nos dice cómo nosotras nos debemos ver, cuánto deberíamos pesar, cuánto dinero nosotras tenemos que ganar o incluso a qué edades que nosotras tendríamos que casarnos, cuántos hijos deberíamos tener, incluso cómo debería ser una mujer exitosa, que eso es uno de los temas que quizás hoy en día más abunda en las redes sociales. Sé la mujer empoderada, sé esta mujer, si no eres esta mujer, entonces nunca vas a ser nadie. Y sin darnos cuenta, mis niñas, nosotras empezamos a correr detrás de expectativas que ni siquiera Dios nunca nos ha pedido cumplir. Por eso Pedro nos escribe algo tan hermoso y tan poderoso en su palabra, y es que Él no nos está diciendo que cuidar de nosotras o de nuestro templo, nuestra apariencia, esté mal. Él no nos está diciendo que eso esté mal, sino que Dios porque es que Dios no está en contra, mis niñas, de que nosotras cuidemos el templo que Él mismo nos ha dado. Lo que Pedro nos está tratando de decir en este texto es haciéndonos cambiar de perspectiva, haciéndonos cambiar nuestro enfoque. Él nos recuerda que claro que existe una belleza externa, que es la física, todas somos hermosas, tenemos que cuidar, ir al gimnasio, listo. Claro que sí existe una belleza preciosa que Dios nos ha entregado, pero hay una que está mucho más hermosa que esa, hay una mucho más profunda. Y es una belleza que el tiempo ni te puede quitar, que no se puede marchitar y que por ninguna arruga que para el mundo te pueda vender, que es que eso está mal, porque es que la mujer que te pinta la Biblia es súper, súper que no va. Así que no hay ninguna arruga que pueda borrar, ni ningún fracaso que esta belleza, ¿verdad?, pueda destruir. Así que esa belleza nace del corazón.
Y no solamente puede, esta belleza solamente puede florecer cuando una mujer sabe quién es realmente en Dios, cuando sabemos quiénes somos realmente en Cristo Jesús. Así que quiero tocar estos 5 puntos y como punto número 1, para todas las que estamos tomando apuntes, quiero que escriban: el enemigo siempre ataca la identidad antes de destruir el propósito. Amén. El enemigo siempre ataca la identidad antes que el propósito. Escríbanlo con calma, tomen sus apuntes, yo estoy aquí. Es más, yo hasta me traje una agüita porque voy a tomar agüita yo sin correr hoy. Así que reacciónenme cuando escriban para no ir a la carrera, que tomen sus apuntes. Amén. El enemigo siempre ataca la identidad antes que el propósito. Mis niñas, si hay algo que he aprendido durante mis momentos de intimidad con el Señor, durante mi periodo de sanación como mujer, es que a través de la historia, a través de mediante que uno va leyendo y escudriñando de su palabra, Satanás rara vez comienza atacando el propósito de una persona. Antes de atacar lo que Dios quiere hacer contigo, Él va a intentar hacerte dudar primeramente de quién tú eres. Porque una mujer que conoce su identidad jamás va a caminar con una seguridad, ¿verdad? Hacia el propósito que Dios ha preparado para ella. Una mujer que no conoce, ¿verdad? Su identidad jamás va a caminar con seguridad al propósito que Dios preparó para ella. Un ejemplo que nosotras podemos ver y que nuestra temporada anterior de ellas también fueron tú y que para las que estuvieron antes y no estuvieron, fue Ana, ¿verdad? Cuando estudiamos Ana, y me acuerdo perfectamente que este mensaje lo trajo Pau, fue una mujer que creyó por muchos años que era estéril. Y esto la llevó muchas veces a pensar que el propósito que Dios tenía en su vida no iba a cumplirse y que simplemente Dios no escuchaba sus oraciones, porque iba de mal en peor y porque Penina se burlaba de la situación en la que ella se encontraba. Pero lo que realmente esta mujer no sabía es que aún en medio de esa esterilidad, ella iba a ser la madre de Samuel. Ella fue la madre de Samuel. ¿Y quién es Samuel, Lauri? Para las que quizás no estuvieron ahí o no conocen la historia de Ana, fue uno de los profetas más importantes de toda la Biblia. Samuel, además de ser profeta, también fue juez, mis niñas. Además de que fue juez y que fue uno de los profetas más importantes, Samuel ungió a los primeros reyes de Israel. Teniendo en cuenta que Samuel, ¿verdad?, nació de una mujer cuya identidad había sido trastornada, o sea, trastornada por Satanás para que ella creyera que toda la vida iba a ser estéril. Pero esa identidad tuvo que sanarse. Ella tuvo que sanar para lograr verse con los ojos que Dios la veía. Por eso cuando Pau traía ese mensaje me encantaba porque ella decía, Ana logró entender que su dolor lo tenía que transformar en adoración. Y fue ahí cuando ella transformó su manera de pensar y de ver su situación para que Dios entregara en ella el propósito que tenía. Porque para ella la bendición y el milagro era dar a luz, era tener un hijo. Pero como Dios tiene mejores planes para con nosotros, ella no solamente iba a tener la dicha de parir un bebé, sino de quién iba a ser ese bebé que ella iba a parir, que fue uno de los profetas más importantes, fue juez y sobre todo ungió a los primeros reyes de Israel. Porque creemos que la bendición fue que ella pudo dar a luz. La bendición fue después lo que Samuel hizo. Amén. Entonces ella tuvo que cambiar esa perspectiva y tuvo que empezar a verse con los ojos con la que Dios la veía a ella. Así para que su propósito y llamado se empezara a cumplir en la vida de Ana. También incluso durante todo el tiempo que hemos leído de la palabra del Señor, pero esta mujer no la estudiamos, ¿verdad? Fue Eva. Y exactamente también ocurrió esto en el jardín del Edén. Muchas veces pensamos que el pecado comenzó cuando ella tomó el fruto, mis niñas. Y no nos damos cuenta y no nos fijamos que el pecado en realidad comenzó mucho antes de que ella se comiera el fruto. Comenzó cuando ella permitió que una mentira encontrara espacio en su corazón. Eva ya tenía literalmente todo lo que ella necesitaba, ¿verdad? Ella ya había sido creada a la imagen y semejanza de Dios, vivía en perfecta comunión con el Padre, o sea, no le faltaba absolutamente nada. Y como mujeres a veces caemos en incluso nosotras tachar mal a Eva, sin darnos cuenta que muchas veces nosotras también somos Eva, solamente que en un contexto actualizado y moderno.
A ella no le faltaba absolutamente nada y sin embargo la serpiente se acerca a ella y no comenzó diciéndole, desobedece. Primero, la serpiente sembró en ella una duda. Con que Dios te ha dicho, para las que no saben dónde está la historia de Eva, y es muy preocupante si no lo saben, está en Génesis 3:1, pero está bien, hermana, si no saben dónde está. La historia de Eva, cuando la serpiente empieza a ella como a persuadirla, ¿verdad? Porque era muy astuta, dice la palabra del Señor, que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de todo árbol del huerto. O sea, la serpiente ni siquiera comienza diciendo, haz esto malo, no, sino sembrando la duda en su corazón. La primera batalla de Eva no fue con el fruto, fue con una simple pregunta. Por eso hay un dicho que a muchos predicadores quizás o lo han podido escuchar de cualquier persona y es que la mujer no habla con el enemigo. La mujer no entra en conversación con el enemigo, porque el enemigo sabe que lo primero que tiene que atacar en una mujer para apartarla de su propósito, de su llamado, es sembrar duda y confusión en la identidad que el Señor ha puesto en ella, ¿verdad? Así que el enemigo entendía que si él lograba hacerla dudar de la voz de Dios, también lograría hacerla dudar de la bondad de Dios y finalmente ella iba a perder su propia identidad. Amén. Las grandes caídas, mis niñas, de nuestra vida muchas veces ni siquiera comienzan con una mala decisión, aunque claramente también pueden comenzar si tomamos malas decisiones, no quiero decir que no, pero como hijas de Dios, el enemigo sabe que para quitarnos radicalmente del propósito para el cual hemos sido llamadas es cuando dejamos de confiar en lo que ya Dios dijo, cuando empezamos a sembrar o abrimos espacio en nuestros corazones para empezar a crear dudas dentro de nosotras. ¿Verdad? Entonces, siempre me ha impactado esa estrategia que el enemigo ha utilizado para nosotras. Y es que no comienza atacando nuestras acciones o la acción de Eva en este caso, que fue comer su fruto. El enemigo siempre comienza atacando la confianza que Eva tenía en la voz de Dios. La confianza que tanto tú como yo tenemos en el Padre. Porque cuando nosotras comenzamos a dudar de la voz de Dios, ahí es donde yo les digo que comenzamos a dudar de quiénes somos en Cristo Jesús. Después de que la serpiente le dijo a Eva que si ella comía del fruto, ella iba a ser como Dios. Yo cada vez que leo esto a mis niñas siempre pienso pero es que Eva ya era creada a imagen y semejanza de Dios. O sea, ¿por qué ella tenía la necesidad entonces de quererse parecer a Dios en ese sentido? Si ella había sido creada a imagen de Dios, ¿verdad? Ella estaba intentando alcanzar algo, mis niñas, que ella ya poseía. Aquí cuando me pregunto muchas veces, nosotras alrededor de nuestro día o de nuestra vida, ¿cuántas veces no hacemos exactamente lo mismo que Eva? ¿Cuántas veces buscamos desesperadamente una aceptación cuando ya nosotras somos aceptadas por el Padre? ¿Cuántas veces nosotras intentamos demostrar que somos suficientes cuando ya Jesús entregó su vida por amor por ti y por mí? Y eso demuestra cuánto nosotras valemos. ¿O cuántas veces nosotras creemos que necesitamos la aprobación de una persona, de tu mamá, de tu papá, de tu novio o incluso de tu esposo para sentirte completa cuando Dios ya te dijo que tú eres su hija? ¿Cuántas veces nosotras no hacemos exactamente lo mismo que Eva hizo? El enemigo sigue usando la misma estrategia una y otra vez a lo largo de la vida de cada una de nosotras, mis niñas. Solamente cambia el escenario. Ya no aparece como una serpiente en un jardín, pero ahora utiliza las comparaciones, las redes sociales, heridas del pasado, palabras hirientes o incluso nuestra propia voz para hacernos creer que nosotras todavía necesitamos ese algo, ¿verdad? Para tener valor, que todavía nos hace falta la aprobación o el bonito comentario de mi novio para sentirme amada. Es que no le dio like a mi foto. Es que no me dijo que hoy me veo bonita, entonces ya soy fea. Tal vez algunas de nosotras hemos estado viviendo y pensando en que cuando yo me case yo voy a ser feliz. O cuando yo tenga este cuerpo me sentiré súper segura. O cuando mi negocio crezca, entonces es que sentiré que yo valgo. Y yo quiero decirte algo con todo el amor del mundo, mis niñas, y es que ninguna de estas cosas puede darte una identidad que solamente Dios puede darte. Y si tú lo crees, di amén.
Escribe amén en el chat, coloca un corazón y créetelo, porque todo lo que el mundo a ti te pueda entregar, también te lo va a quitar. Quiero que escuches esto, lo que el mundo te puede entregar, en algún momento te lo va a quitar. La juventud pasa, por mucho botox que uno se quiera meter en la cara, esa vaina no va a servir después para nada. La belleza física cambia, las personas pueden irse, el dinero puede acabarse, los títulos perderse, mis niñas. Pero cuando tu identidad está en Cristo, hay algo que nadie puede arrebatarte. Y es precisamente esa identidad de mujer del reino. Amén. Así que como punto número 2, yo quiero que escriban en sus agendas, las etiquetas del mundo nunca serán más fuertes que el nombre que Dios me dio o el nombre que Dios te dio. Las etiquetas del mundo nunca serán más fuertes que el nombre que Dios me dio. Escríbanlo con calma, sin afanes. Amén. Las etiquetas del mundo nunca serán más fuertes que el nombre que Dios me dio. Mis niñas, hay algo que sucede desde que somos muy pequeñitas, ¿verdad? Y es que las personas comienzan a ponernos etiquetas sobre nuestras vidas y eso incluye a nuestros papás, a nuestras mamás, a nuestros hermanos, ¿verdad? Con las personas con las que crecimos, ¿verdad? Como no sirves para esto, otras han escuchado, nunca vas a llegar lejos, algunas fuimos comparadas constantemente. Bueno, no digo fuimos comparadas porque mi mamá nunca me comparó con mis hermanos, pero quizás algunas han sido comparadas constantemente con sus hermanos y nos hemos sentido que hay un hermano mejor que el otro. Y otras simplemente han crecido con que nunca van a ser suficientes para sus padres, ¿verdad? Am, Incluso nosotras como mujeres, ¿verdad? En este caso, yo no diría como padres porque no hay hombres aquí, pero como mujeres, como madres, para las que son mamás o para las que quieren ser mamá en un futuro, me encantaría que atesoráramos en nuestro corazón el cómo nosotras nos dirigimos con nuestros hijos, con nuestras hijas. No digo que nunca los vas a regañar, claro que los vas a regañar y eso no te hace mala madre. El punto está en que cuando tú hables también con ellos, tú no les estés diciendo, es que no sirves para nada, es que estás flacuchenta, es que estás gordo, es que te la pasas comiendo, es que no comes nada, es que, o sea, siempre es una constante, no sé, criticadera, por así decirlo, hacia los hijos y empezamos a generar en ellos, niñas, aparte de que nosotras somos dadoras de vida, nosotras tenemos un poder en nuestra lengua como mujeres que todo lo que empiezas a hablar a tus hijos, eso tarde o temprano se va a ver reflejado en la vida de ellos. No sirves para esto, nunca vas a llegar lejos, es que nunca haces nada bien y hay que tener tanto cuidado con cómo le estamos hablando a nuestros pequeños desde ahorita. Porque cuando ahora que están pequeños se está formando una identidad, ellos van a crecer creyendo esa identidad que ustedes han puesto sobre ellos y no la identidad que Dios les ha dicho a ustedes como madres que empiecen a sembrar en la vida de sus hijos. Entonces, nosotros quizás hemos crecido, ¿verdad? Con muchas etiquetas que nos han puesto nuestros padres, nuestros hermanos, la prima, el hermano, lo que sea. Y aunque todas estas palabras fueron quizás pronunciadas hace muchos años, nosotras todavía vivimos con un corazón, am, con esas etiquetas, ¿verdad? Lo más peligroso, mis niñas, es que nosotras dejamos de ver todas estas palabras como opiniones y las comenzamos a ver, como les digo, como si fueran una identidad en nosotras. Miren, yo les digo una cosa, yo soy flaca, la que me conoce en persona sabe que yo soy flaca. Y yo por mucho tiempo yo crecí acomplejada de ser flaca. Y ahora que yo estoy grande, me dicen, pero ¿por qué? Ay, que yo quiero estar como tú. Y yo digo, bueno, pero ¿cuál era por qué me tenía yo que estar acomplejando? Y siempre, y hay cosas que todavía sigo sanando porque como mujer hay cosas que todavía en el transcurso de nuestra vida vamos a tener que sanar. Yo digo, ay, yo quiero estar más rellenita. Y la que está rellenita dice, ay, yo quiero estar más flaquita. Yo digo, tú no sabes lo que es estar flaca. Y ella me va a decir, tú no sabes lo que es estar gorda. Entonces nunca vamos a sentirnos bien con nosotras. Entonces hay que empezar a nosotras a romper con todas esas etiquetas con las que hemos sido criadas, con las que nos han dicho. Entonces, mis niñas, hay que empezar a romper con cada una de estas cosas. Empieza a pensar ahorita mismo con cuáles de este tipo de etiquetas yo he empezado a crecer, he crecido y todavía me acompleja, no me hace sentir que ni siquiera tengo una identidad. Entonces, Dios nunca llama a las personas por las etiquetas que otras personas nos han puesto, mis niñas. Él siempre nos va a llamar por el propósito que ha diseñado para cada una. Yo pienso en Gedeón y
La historia de Gedeón me recuerda mucho cuando mi esposo me habla de esta historia, porque siempre menciona a Gedeón por todos lados. Y es que cuando Dios lo encontró, Dios encuentra a Gedeón que estaba escondido, lleno de miedo, sintiéndose muy pequeño, sintiéndose incapaz. De hecho, cuando Dios le habla a Gedeón, Gedeón responde diciendo, mi familia es la más pobre y yo soy el menor. O sea, Señor, ni para qué me mira, o sea, mejor mira para otro lado. O sea, Dios le llama y lo primero que dice Gedeón es, mi familia es la más pobre y yo soy el menor. O sea, yo soy nada, en pocas palabras le está diciendo Gedeón. Y digamos, otra forma en la que Gedeón se le está acercando a Dios y le está respondiendo es, Dios, no soy suficiente. Para lo que sea que tú me hayas llamado, yo no soy suficiente. Y algo que me impacta tanto es que el ángel del Señor saluda a Gedeón diciéndole, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Su historia la encontramos en Jueces 6, capítulo 12. Y yo cada vez que leo este pasaje me conmueve tanto pensar que Dios vio en Gedeón, perdón, algo que ni siquiera él mismo podía ver. Y así trabaja Dios con nosotras. Hoy a ti Dios te está diciendo, estoy contigo, mujer esforzada y valiente. Cuando tú te estás diciendo, yo no soy suficiente. ¿Yo para qué voy a hacer esto si yo, no, hombre, si yo estoy súper chiquitita para hacer esto? O ya tengo tanta edad y se me han pasado los años y nunca, ya no puedo. Pero Dios trabaja así, porque Dios te llama por lo que tú realmente eres y por lo que Él ve en ti. Cuando Gedeón se está diciendo, no soy suficiente, mi familia es la más pobre y yo soy el menor, el ángel de Jehová lo saluda diciendo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y así mismo hace el Señor con nosotras. Mientras tú ves tus debilidades como mujer, Él ve ese potencial que puso dentro de ti. Mientras que tú estás viendo tus errores, Él ve la obra que su gracia está haciendo. Mientras tú ves tu corazón roto y destrozado, Él está viendo un testimonio que un día traerá sanidad a otras mujeres. Y yo puedo alzar mi mano y ser fiel testigo de eso. Mientras yo muchas veces veía mi corazón roto, el Señor estaba viendo en mí un testimonio que iba a traer sanidad también a otras mujeres. Y quizás durante muchos años, mis niñas, tú te has llamado rechazada, fracasada, insuficiente, y cuando te llamas tú rechazada, es porque quizás alguien decidió irse de tu vida. Cuando te sientes rechazada, quizás es porque alguien se fue de tu vida. Cuando te llamas fracasada es porque quizás algún proyecto no te funcionó, o cuando tú te llamas insuficiente es porque alguien te hizo creer que no eras incapaz. O es que el que me gustaba ni me volteó a ver, ni la hora me dio. Entonces te empiezas a sentir insuficiente o te empiezas a comparar con la muchacha que entonces él sí vio. Y es como que espérate, o sea, mis niñas tienen una identidad tan única y especial delante del Señor que no tienen que ir atrás de nadie mendigando por una identidad que ustedes ya tienen en Cristo. Hoy Dios quiere recordarte lo mismo que le dijo, lo mismo que dijo en Isaías, ¿verdad? Y es que no temas porque yo te redimí, te puse por nombre, mía tú eres, te dice el Señor en esta noche. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mía tú eres. Isaías 43:1. Recibe esa palabra porque es lo que el Señor hoy tiene para ti, lo que Él te quiere recordar en esta noche. Y mi niña, qué hermoso es saber que antes de que el mundo a ti te quiera definir por X o Y cosa, ya Dios había pronunciado una palabra sobre tu vida. Esa palabra ha tenido mucha más autoridad que cualquier etiqueta que tú hayas venido cargando hasta el día de hoy, porque hay mujeres que vienen cargando con etiquetas durante décadas. Y hoy Dios quiere decirte, eres mía. Ninguna voz del pasado puede cambiar esa verdad. Ninguna voz del pasado, ningún marido, ningún novio, ningún hermano, hermana, primo, la que sea. Ninguna etiqueta de tu pasado puede cambiar la verdad de que el Señor hoy a ti te está diciendo, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mía tú eres. Así que número 3, mis niñas, anoten esto. Jesús también fue atacado en su identidad. Y esto es algo que me emociona tanto porque cuando yo estaba preparando el mensaje, yo decía, ay Señor, qué poderoso. O sea, cuando yo estaba haciendo esto, yo decía, Dios mío, y no, es que ya les voy a contar, ¿verdad? Jesús también fue atacado en su identidad. Quiero que vayan un momento a Mateo capítulo 3 y 4. Busquen a Mateo capítulo 3 y 4, que me encanta mucho esta historia. Yo por lo general nunca leo los capítulos porque tomamos más tiempo, me encanta resumírselos y hacérselos así.
pero busquen Mateo 3 y 4, ya las que se conectan los jueves en estudio bíblico, si saben lo que es estudiar con mi hermana capítulo por capítulo. Y yo creo que aquí, ¿verdad? Encontramos una de las escenas, bueno, yo creo que no, encontramos una de las escenas más profundas de toda la Biblia, mis niñas, acerca de la identidad. Muchas veces leemos la tentación de Jesús en el desierto y nos enfocamos únicamente en las tres tentaciones. Pero antes del desierto ocurrió algo que ni siquiera podemos pasar por alto. Y es que Jesús llega al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Juan sabía perfectamente quién era Jesús y por eso le dice Juan el Bautista a Jesús, yo necesito ser bautizado por ti. O sea, y tú vienes a mí. O sea, como que se supone que yo, Juan el Bautista, tengo que ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y en Mateo 3:14 dice que Jesús insiste porque era necesario cumplir toda justicia. O sea, aquí yo me quito el título de rey y todo, yo también vengo a cumplir con el bautizarme y con el serle fiel a mi Padre aquí en la tierra. Cuando sale del agua sucede algo tan extraordinario, mis niñas. Pueden leer esta historia después de, pero se las estoy resumiendo y es que el cielo se abre y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma y escucha la voz del Padre diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Mateo 3, capítulo 3, versículo 17. Mateo 3, 17. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Cada vez que yo leo este pasaje, mis niñas, yo me detengo en un detalle que quizás uno antes pasaba por alto, y es que Jesús antes, en este momento, no había hecho ningún milagro, no había convertido ningún agua en vino, no había sanado enfermos, no había levantado muertos, no había multiplicado panes ni peces, no había ni siquiera predicado el sermón del monte. Y aún cuando no había empezado ni siquiera su ministerio público, ya el Padre le estaba diciendo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ni siquiera su ministerio había empezado. ¿Por qué? Porque el amor de un padre nunca estuvo basado en el desempeño del hijo. Y Jesús no tuvo que demostrar absolutamente nada para ser amado. Bueno, las que somos madres, ¿verdad que estamos aquí? Tu hijo hace algo y tú no. Tu amor no se basa en lo que hace tu hijo. Yo muchas veces, ¿cuántas veces no? Quizás he pelado el pie aquí en Estados Unidos, he fracasado, me he caído y el amor de mi madre siempre ha estado ahí para mí, apoyarme y darme como más fuerza. Y eso fue lo que el padre, ¿verdad? Hacía con su hijo, reafirmarlo. Incluso mucho antes de que su ministerio comenzara, le dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Porque es así. Y el amor de nuestro Dios se dice que se compara con el amor de una madre, de ti que eres madre, de mí que eres madre, de mi madre que me está haciendo así ahorita por ahí que la amo y que le mando un beso. Y es que el amor de un padre nunca, el amor del padre, ¿verdad? Nunca estuvo basado en el desempeño, ¿verdad? Del hijo. Y creo que muchas de nosotras necesitamos escuchar esto una y otra vez, mis niñas, porque siempre vivimos intentando ganarnos un amor que ya Dios nos dio. Pensamos que cuando nosotras empecemos a servir más, Dios nos amará más. Que cuando nosotras dejemos de fallar, entonces es que vamos a empezar a ser dignas. ¿Verdad? Que cuando logremos ciertas metas, finalmente nosotras vamos a tener un valor. Cuando yo empiece a predicar del Evangelio en las redes sociales y llegue a los 10.000 seguidores, es que entonces ya, ok, mi ministerio está creciendo. Pero Dios no te llama hija porque es que tú eres perfecta. Te llama hija porque es que Él decidió adoptarte por medio de Cristo. Él no espera que tú trabajes para ganar su amor. Él espera que tú vivas desde el amor que Él ya te entregó. Amén. Yo quiero que aparte de esto, nosotras podamos observar lo que transcurre en este capítulo de Mateo 4 y es que comienza diciendo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Escuchen esto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. Me llama mucho la atención, mis niñas, que el desierto no fue un accidente, no fue una consecuencia de haber hecho algo malo, no fue un abandono de Dios, fue el mismo Espíritu Santo quien lo condujo allí para ser tentado por el diablo. Y a mí se me pone la piel chinita porque yo dije, Dios mío, wow, o sea, wow. Y creo que esto para mí cambia completamente la perspectiva que nosotras como mujeres muchas veces tenemos sobre los desiertos que vivimos.
Es que muchas veces pensamos que cuando estamos atravesando una temporada difícil, esto significa simplemente que es que Dios se olvidó de nosotras o que hemos hecho algo malo. Pero Jesús estaba exactamente donde el Padre quería que Él estuviera. Hay desiertos que no son un castigo, son una preparación. Y siempre se lo pueda decir. Hay temporadas donde Dios no está alejándose de ti, sino que está afirmando tu identidad como hija para lo que Él tiene para ti después. El desierto es una forma muy particular de Dios de revelar lo que realmente, am, de que Él vea en qué es lo que nosotras realmente creemos. Si depositamos nuestra confianza en Él o nos manejamos bajo la circunstancia en la que estamos. Es muy fácil, mis niñas, sentirse, ¿verdad, hija, cuando todo está saliendo bien? Es fácil confiar cuando las puertas se nos abren, cuando los negocios prosperan, cuando la familia está en paz, cuando la relación con el esposo está en paz o cuando las oraciones están contestándose de manera inmediata. Lo difícil de nosotras como hijas es seguir creyendo que Dios te ama cuando todo parece estar en silencio. Lo difícil es seguir creyendo que eres llamada cuando las cosas no salen como tú estabas imaginando. Es ahí donde la identidad deja de ser una teoría y se empieza a convertir en una convicción, mis niñas. Después de los 40 días de ayuno, mis niñas, Jesús tenía hambre y estaba físicamente débil. O sea, él estaba que, Dios mío, yo no sé si yo pueda ser capaz de una vez hice un ayuno de Daniel, imagínense, yo soy flaca, les acabo de decir, hice el ayuno de Daniel de 21 días, yo casi me muero y me desaparezco de la faz de la tierra. Y lo hice y era una temporada muy difícil. Era una temporada tan difícil en mi vida, pero yo sentía que o lo hacía porque yo decía, Señor, de aquí me sacas a como sea. Y el Señor fue fiel y misericordioso conmigo. Y yo decía, ahora 40 días así y en el desierto. Yo estaba en mi casa, en el desierto. Él estaba completamente debilitado. Y ahí es cuando aparece Satanás, ¿verdad? Y quiero que noten algo muy chévere e impresionante de esto, es que la primera frase que pronuncia es, si eres hijo de Dios, ¿verdad? En Mateo 4:3 dice que Satanás se le aparece a él diciendo, si eres hijo de Dios. No dijo, si tú tienes poder, no dijo, si tú puedes hacer milagros, no dijo, es que si realmente conoces las escrituras, fue directamente ¿a dónde? ¿A dónde fue? ¿Qué fue lo primero que atacó? Escriban en el chat qué fue lo primero que atacó. Yo las quiero leer. Amén. Amén. La identidad de Jesús. Si eres hijo de Dios, no si puedes hacer milagros, si realmente conoces las escrituras, no. Si eres hijo de Dios. Porque Satanás sabía que si lograba sembrar una duda sobre quién era Jesús, todo lo demás sería más fácil. Y ni siquiera ni tú ni yo estuviéramos aquí. Y esa pequeña palabra sí sigue siendo una de las armas tan especiales y favoritas del enemigo en nuestras vidas. Y es que si Dios realmente te amara, si realmente tú fueras suficiente, si tú realmente fueras llamada, si realmente fueras una buena madre, si realmente Dios tuviera un propósito contigo, si realmente hubieras aprovechado tu juventud, te das cuenta que Él sigue usando exactamente la misma estrategia, solamente la actualiza a nuestra nueva era, y es que no necesita convencerte de dejar de creer en Dios. No, Él no necesita que tú creas que es que Dios no existe. Él solamente necesita hacerte dudar de lo que Dios ya dijo acerca de ti. Quizás algunas de ustedes llevan ya años escuchando esa voz. No de una manera audible como tal, pero sí son pensamientos constantes. Nunca vas a cambiar, siempre voy a cometer los mismos errores. Mira cómo Dios bendice a las demás y a mí no. Mira a la que está a lo mejor exhibiendo todo su cuerpo en redes sociales y le va mejor que a mí. No soy ni siquiera lo suficientemente inteligente, no soy ni bonita, no sirvo ni para liderar. Dios solamente puedo usar a otras mujeres y a mí no. A mí me da una vergüenza hablar. A mí nunca me va a utilizar. Y yo quiero decirte, mis niñas, desde el fondo de mi corazón, que si una voz produce vergüenza, condenación, desesperación y te aleja de Dios, esa no es la voz del Padre. Es la voz de Satanás, porque el Padre corrige, pero nunca humilla. El Padre te va a disciplinar, sí, porque la disciplina es necesaria para la vida de una mujer del reino.
El Padre te va a disciplinar, pero nunca te va a condenar. El Padre te va a confrontar, pero siempre, siempre con el propósito de restaurarte. Satanás te acusa, Dios te restaura. Satanás señala tu pasado, pero Dios te recuerda tu futuro en él. Satanás te dice, mira quién eras. Eras peleonera, por todo peleabas. Eras respondona. Mira lo que hacías antes. Mira las fotos que subías. Ahora, ¿quién te va a creer que eres cristiana? Y Dios te dice, mira quién puede llegar a ser en mis manos. Aquí encontramos otra diferencia maravillosa y es que cada vez que el enemigo hablaba, Jesús respondía con la palabra. Y esto también lo hemos aprendido desde los inicios de Prashi. Y es que Jesús no respondía tratando de demostrar quién era, simplemente respondía, escrito está, porque conocía lo que su padre ya había dicho de él. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabía la verdad de Dios. Siempre tiene más autoridad que cualquier mentira. La verdad de Dios siempre va a tener más poder y más autoridad que cualquier mentira que el enemigo quiera empezar a sembrar en tu corazón. Yo creo que am, aquí está uno de nuestros mayores desafíos como mujeres, y es que muchas veces nosotras conocemos mejor nuestras heridas que las promesas de Dios. ¿Verdad? Recordamos perfectamente el rechazo que vivimos, que nos hizo el uno, que nos hizo la otra, las palabras que nos marcaron, los errores que cometimos, incluso el error que cometimos antes de ingresar a esta reunión y las veces que hemos fracasado, mis niñas. Pero cuando llega el momento de nosotras como hijas de Dios recordar lo que Él dice acerca de nosotras, nos callamos, guardamos silencio. Por eso el enemigo encuentra el terreno para empezar a sembrar dudas, para que en tu mente esté llena de las mentiras, del desastre que Él quiere venir a inculcar en nosotras y ni siquiera esté llena de la verdad de Dios, que terminará aplastando cualquier mentira que el enemigo quiera empezar a sembrar de ti. Romanos 12:2, mis niñas, un versículo que quizás ya muchas hemos escuchado, pero dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación, mis niñas, no comienza, la transformación, perdón, comienza en la mente. Antes de cambiar nuestra manera de vivir, Dios quiere que nosotras cambiemos nuestra manera de pensar. Y yo sé que aquí todas ya hemos escuchado eso, porque la forma en la que piensas siempre va a determinar la forma en la que tú decides vivir. Si piensas como huérfana, vivirás buscando aceptación. Si tú piensas como hija, caminarás con la seguridad de quién ya tú eres en Cristo Jesús y de que eres una mujer profundamente amada por tu Padre. Quiero terminar este punto, ¿verdad? Número 3, con una verdad, ¿verdad? Y espero que nunca se les olvide y la puedan atesorar aquí en su corazón. Y es que antes de que el enemigo hablara, el Padre ya había hablado. Anótalo. Antes de que el enemigo hablara, ya mi Padre había hablado. Antes del si eres hijo de Dios, ya existía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Antes de que Jesús fuese tentado y el enemigo le dijera, si es que tú eres hijo de Dios, ya el Padre le había dicho, tú eres mi hijo amado. El enemigo llegó tarde. La identidad de Jesús ya había sido afirmada por el Padre. Y eso es lo que nosotras hoy en día tenemos que arraigar y en la que nos tenemos que parar firmes, mujeres de Dios. Lo mismo sucede contigo. Antes de que alguien te llame insuficiente, ya Dios a ti te había llamado obra maestra. Antes de que alguien te rechazara, ya ti Dios te había escogido. Te había hecho un linaje. Te había hecho su princesa. Antes de que el enemigo intentara a ti convencerte de que no eras completamente suficiente, Cristo ya había entregado su vida por ti en la cruz. Y no hay mayor sacrificio de amor que el que nuestro Señor Jesús ya hizo por nosotras. Tú no necesitas que es que tu novio o tu marido haga algo por ti para tú sentirte amada. Tú tienes al que ya dio su vida por ti. La pregunta no es cuál voz está hablando ahora mismo, porque siempre van a haber voces, mis niñas. Yo todavía sigo escuchando voces. La verdadera pregunta aquí es, ¿a cuál voz tú le vas a decidir creer? Porque una mujer que aprende a creer la voz del Padre va a empezar a dejar de vivir esclava de la voz del enemigo. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios para dejar de vivir en la esclavitud de las mentiras del enemigo. Cuando una mujer sabe quién es en Cristo, mi niña, ya no necesita demostrarle su valor a nadie. Ah, es que te caí bien, es que
quiero intentar impresionarlo. No, simplemente comienza a vivir desde la identidad que Dios ya le regaló por gracia. Esa es la belleza que permanece, mis niñas. Amén. Punto número 4. Lo que Dios dice de ti tiene más autoridad que lo que sientes. Este punto me encanta muchísimo. Lo que Dios dice de ti tiene más autoridad que lo que sientes. Hay una frase que es muy cliché, ¿verdad? Que ya hemos escuchado más de una y es sigue tu corazón, ¿verdad? Sigue tu corazón. Y cada vez que yo escucho esto, yo siempre digo como que, ay Señor Jesús, ¿verdad? ¿Por qué la Biblia nunca nos enseña eso? Al contrario, en Jeremías 17:9 se nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra del Señor. Nuestros sentimientos van a cambiar constantemente. Un día nos vamos a sentir fuertes, al otro día nos vamos a sentir súper debiluchas, que no podemos más. Un día nos sentimos que somos capaces y al otro día simplemente creemos que no servimos para nada. Si construimos nuestra identidad sobre lo que sentimos día tras día, viviremos en una montaña rusa emocional todo el tiempo. Vamos a vivir así, literalmente. Hoy bien, mañana mal, hoy bien, mañana mal. Y todo espíritu de doble ánimo tiene que romperse de nuestras vidas. Nuestra identidad no puede descansar sobre las emociones, mis niñas. Nuestra identidad como hijas de Dios, como mujeres del reino celestial, no puede descansar en las emociones que hoy tengo. Debe descansar en la verdad de Dios. La verdad permanece aun cuando nuestros sentimientos empiezan a cambiar. Porque como mujeres les recuerdo, ¿verdad? Y no tengo que recordarles que mensualmente tenemos un ciclo hormonal espectacular que nuestro padre nos dio, que me encanta y me estresa. Y vamos a andar así, o sea, así, una cosa horrible. Y aquí se ríen, pero es verdad, no se rían, hermanas, que usted nadie se la soporta cuando tiene su periodo, ni usted misma se soporta. Entonces van a haber esos días en los que así nos vamos a sentir, habrán días en los que no nos vamos a sentir amadas, tenemos el periodo, armamos un desorden en la casa por eso, y por eso no significa que Dios ya haya dejado de amarte. O sea, habrán días en los que sí, no nos vamos a sentir suficientes, pero eso no cambia el hecho, mis niñas, de que Dios te llamó su obra maestra. Puedes tener el periodo que tú quieras, a mí me puede durar 7, a ti 4, a la otra 3, pero eso no va a cambiar que Dios ya te llamó, que tú eres su obra maestra. Habrán días en los que no vas a sentir su presencia, pero Él prometió en Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé, dice su palabra. Por eso Pablo escribe en Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Me encanta que no dice, transfórmense cambiando las circunstancias, transfórmense cambiándose las emociones, sino renovando la mente, porque la transformación comienza con la forma en la que nosotras pensamos como hijas. Y yo quiero hacerte una pregunta a ti, mujer que me estás escuchando. ¿Cuántas conversaciones tienes contigo misma en un solo día? Ni te voy a decir porque nosotras estamos locas. Nosotras andamos hablando de aquí para allá y nos preguntamos y nosotras mismas peleamos con nosotras mismas. Pero los expertos dicen que tenemos miles de pensamientos que cruzan en nuestra mente diariamente. En nosotras las mujeres son 500.000 pensamientos, mentira. En nosotras son muchísimos. O sea, el problema no es que pensemos, mis niñas. El problema es que nosotras muchas veces dejamos que esos pensamientos se conviertan en nuestra verdad. Y durante años te empiezas a repetir, no soy suficiente. Y llegará un momento en el que lo creerás aunque Dios te diga lo contrario. En que, aunque por mucho que Dios a ti te haya dicho, eres mi hija amada y eres mía, tú ni siquiera te lo vas a creer. Durante muchos años has escuchado a lo mejor, no vas a lograr nada o no he logrado nada. Y esa mentira comenzará a dirigir tus decisiones como mujer. Por eso nuestra mente se tiene que renovar, ¿verdad? Y no es una renovación como un acto emocional, sino una decisión espiritual basada en la verdad que Cristo ya ha dicho sobre ti. Renovar la mente no significa, ¿verdad? Dejar de repetir que las mentiras, dejar de repetir las mentiras que nos hemos dicho durante años, porque estamos en un mundo, van a seguir llegando todo ese tipo de mentiras, pero es poder que cada vez que lleguen esas mentiras, poder repetir la verdad de Dios, hasta que esa verdad eche raíces en sus corazones. Quizás durante muchos años
te has dicho que no vas a ser mamá, pero ahora tú necesitas empezar a declarar vida a ese útero. Quizás durante muchos años tú has dicho no soy suficiente y hoy en día tú tienes que decirte todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás te has dicho por muchos años soy fea y no soy como tal persona y hoy en día te tienes que decir yo soy amada, soy elegida y Cristo ha pagado un precio tan grande por mí que soy preciosa. Soy como un diamante en las manos del Señor. Amén. Entonces, el Señor nos recuerda que a pesar de que, no, que puedan venir todas esas mentiras, ¿verdad? De que no soy suficiente, yo soy una fracasada, el Señor a ti te recuerda que Él sabe los planes que tiene contigo. Él sabe los pensamientos que tiene acerca de ti y son planes de paz y no de mal, son pensamientos de paz y no de mal. Lo dice su palabra en Jeremías 29:11. Amén. Así que quizás has vivido eso pensando que nadie te ama, pero Romanos 5:8 te dice a ti que Dios mostró su amor por ti cuando Cristo murió por ti. Aún siendo pecadora, aún haciendo quién sabe qué mujer del Altísimo, Dios dio su vida por ti y te ama. Tú quizás has pensado, ya Dios terminó conmigo, pero Filipenses 1:6 te dice, el que comenzó en vosotras la buena obra, la perfeccionará hasta el día que Jesucristo venga. Así que la renovación, mis niñas de mente, no ocurre de un día para otro, es un proceso. Sí, es un proceso. Sería mentirles si yo les digo es instantáneo, no es un proceso. Así como una mentira puede repetirse durante años hasta convertirse en una creencia, la verdad también se necesita repetir diariamente, una y otra vez, hasta que nuestro entendimiento sea transformado por nuestra manera, ¿verdad?, de ver la verdad en Cristo en nosotras. Por eso es importante lo que escuchamos, lo que leemos, las conversaciones en las que nosotras mismas participamos, mis niñas. ¿Y de qué estamos alimentando nuestro corazón? Si todos los días estás alimentando tu mente con comparación, con crítica, con negatividad, será muy difícil que tú empieces a caminar en esa identidad que Dios ya tiene para ti. Pero si tú cada día empiezas a llenar ese corazón con la palabra del Señor, poco a poco tú vas a empezar a verte como Él te ve. Recuerda que Jesús le respondió al enemigo siempre diciendo, escrito está, porque Él conocía de la palabra del Señor. Ya habitaba en Él la palabra. Y esa también debe ser nuestra meta como mujeres y como sus hijas. Que cuando llegue una mentira, nosotras ya tengamos aquí el respaldo, su palabra, y responder con la verdad que ya el Señor ha dicho de nosotras. Así que punto número 5 y último, mis niñas. Quiero que escriban en sus cuadernos, agendas preciosas. Una mujer segura de su identidad deja de competir y aprende a celebrar. Yo creo que sí, el anterior me gustó muchísimo, este me encanta, porque este punto, cuando lo estaba profundizando más, yo decía, Repite, wow. repite el 5 por favor. Una mujer segura de su identidad deja de competir y aprende a celebrar. You're welcome. Amén. Mis niñas, la inseguridad produce, ¿verdad? Casi que de manera mega, super, hiper, duper automática comparación. No hay algo que la inseguridad produzca que no sea otra cosa que no se llame comparación. La comparación es la evidencia de que nosotras todavía estamos buscando nuestra identidad en aquello que vemos y no en lo que Dios ya dijo sobre nosotras. Es decir, yo estoy viendo mi identidad en Marcy, no en lo que ya Dios dijo de mí. O que Marcy está viendo su identidad en mí o en Paula y no en lo que Dios ya ha dicho de ella. Entonces, mis niñas, nos comparamos con la mujer que tiene el negocio que soñamos, con la que ya está casada, con la que ya tiene hijos, con la que predica mejor, con la que canta mejor, con la que parece que tiene una vida perfecta en redes sociales. Y mientras estamos mirando la vida de las demás mujeres, dejamos de disfrutar la historia que ya Dios nos ha entregado. La vida que el Señor ya te ha dado en tus manos. La comparación mujeres pro she, de verdad que termina siempre robándote el gozo. Nunca nos va a dejar ver todo lo que ya Dios nos ha dado. Am, aquí apagué el micrófono de mi hermana. María, aquí hay una historia que quiero compartirles y es que María acababa, ¿verdad?, en
en Lucas capítulo 1, ¿verdad? Esta historia y esta escena me encantaría hablárselas para que podamos entender un poco a lo que quiero enseñarles, ¿verdad? El día de hoy es que María, en el libro de Lucas capítulo 1, María recibe la noticia más extraordinaria de su vida y también la estudiamos en la temporada anterior con Rashid, ellas también fueron tú, y es que Dios la había escogido a ella para traer al Salvador del mundo. Al mismo tiempo, Elizabeth, una mujer que había vivido muchos años con el dolor de la esterilidad, también estaba viviendo un milagro al quedar embarazada de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? El que bautizó a Jesús, del que estábamos hablando ahorita. Jesús y Juan el Bautista eran primos, pero bueno, quiero eso como un dato curioso, ¿verdad? Para las que no lo saben. Pero si esto hubiera ocurrido hoy, quizás las redes sociales, ¿verdad?, habrían alimentado la competencia, mis niñas. Quizás una se habría sentido que el milagro de la otra era más importante que el milagro que ya la otra estaba viviendo. Es decir, Elizabeth podría decir que el milagro de María era mejor que el de ella, ¿verdad? Pero María llega a casa de Elizabeth, cuando María llega a casa de Elizabeth ocurre algo completamente diferente y muy hermoso, ¿verdad? En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 41, dice que cuando Elizabeth escuchó el saludo de María, el niño saltó en su vientre y ella fue llena del Espíritu Santo. O sea, cuando Elizabeth escuchó el saludo de María, Juan el Bautista saltó y ella fue llena del Espíritu Santo. Me conmueve a mí pensar muchísimo que la primera reacción de Elizabeth no fue ni siquiera compararse con María por llevar a nuestro Señor Jesucristo y ella llevar a Juan el Bautista, sino que lo que hizo ella fue celebrar. Ella pudo haber dicho, ay, porque ella lleva al Mesías y yo no. Pero en lugar de eso, simplemente ella declaró a la vida de María, bendita tú entre las mujeres, María. Y qué corazón tan sano, mis niñas, yo le digo. Qué corazón tan sano el de Elizabeth cuando le dice eso a María, bendita tú entre las mujeres. Y María tampoco respondió con el orgullo de, como que comenzó a hablar de sí misma. O lo primero que hizo fue, ay, sí, bendita yo, ¿verdad? Bendita yo que llevó a Jesús. No, lo primero que hizo María fue exaltar a Dios diciendo, engrandece mi alma al Señor. Me encanta esto, porque hay dos corazones de dos mujeres que se celebran, dos corazones de dos mujeres sanos, que hay corazones de dos mujeres que llevan propósitos diferentes, pero que llevan a una misma dirección. Dos mujeres llenas de propósitos, dos mujeres viviendo dos milagros diferentes, dos mujeres que entendieron que el llamado de una nunca iba a disminuir o a opacar el llamado de la otra. Era un Creo que, complemento. amén, era un complemento. Creo que esto es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotras hoy en día. Imagínate una comunidad, imagínense esta comunidad, ¿verdad? Ya estamos aquí, no se la pueden imaginar, ya la estamos viviendo. Una comunidad donde una mujer abra un negocio, que aquí en Proshi hay una mujer que está abriendo un negocio y todas podamos celebrar con ellas. O donde una se case y las demás puedan llorar de alegría con ella, abrazarla y felicitarla. Donde una, no sé, publique que su niño ha nacido y las demás oren por su bebé, que, digamos, en mi caso, yo pude lanzar un libro y las demás digan, wow, y se alegren. Que una sea promovida y nadie piense, ay, ¿y por qué ella y yo no? No, sino que se celebren unas con otras, mis niñas. Eso solamente ocurre cuando hay una identidad sana, cuando se sabe quiénes somos en Cristo. Porque una mujer segura ni siquiera necesita apagar la luz de la otra para que la luz propia que ella tiene comience a brillar. El sol nunca va a competir con una luna, las estrellas no van a competir jamás entre ellas porque cada una de ellas brilla en el momento en que Dios la diseñó. Y así somos cada una de nosotras las que estamos aquí. Cada una va a brillar en el momento en el que el Señor ha predestinado para cada una de nosotras. Así también sucede, ¿verdad? En la vida tuya, en la vida de tu hermana, en la vida de tu prima, en la vida de cada una de las que estamos aquí presentes. El propósito de otra mujer nunca va a amenazar el tuyo. Nunca. Ten eso siempre presente. El propósito de otra mujer jamás va a amenazar el tuyo. Ni la bendición de otra mujer no significa que es que ya Dios se olvidó de ti. Para nada. Al contrario, enriquécete de la bendición de otra mujer y alégrate cuando eso esté pasando. Simplemente significa que Dios está escribiendo una historia diferente. Y yo quiero hacerte a ti una pregunta
mujer que me estás escuchando, mujer del reino, mujer Proshi. Y es, ¿qué sientes cuando tú ves que otra mujer está siendo bendecida? Respóndetelo a ti misma en tu corazón. ¿Qué sientes cuando tú ves que otra mujer está siendo bendecida? Y te hago esta pregunta porque la respuesta te va a revelar mucho acerca de tu identidad en Cristo. Si te cuesta a lo mejor celebrar la bendición de otra mujer, quizás todavía tú estás buscando tu valor en lo que haces y no realmente en quien tú eres en Dios. Porque cuando sabes que tú eres hija, tú no necesitas competir. Tú no necesitas competir. Es como que mi hermana y yo queramos competir por el amor de nuestro padre. ¿Por qué? Cuando las dos somos sus hijas. No hay una necesidad. Puedes celebrar sinceramente porque entiendes que el mismo Dios que abrió una puerta para ella va a abrir una para ti. Así de sencillo. Celébralo. Porque el mismo Dios que abrió una puerta para esa mujer es el mismo Dios que va a abrir 2 y 3 y 4 y 5 puertas para ti. Proshi no fue llamado, ¿verdad? Para un lugar de competencia. Esta comunidad no es un lugar para competir, para ver quién es que está mejor que quién. No. Fue llamado para ser una mesa donde mujeres se sientan juntas. Para mujeres donde estamos aquí a animarnos, a levantar nuestra fe, a recordarnos mutuamente quiénes somos en Cristo. Aquí no solamente se celebran los logros de Paula, de Andrea, de Gloriana, de Karina, de Marcy, de Lauri, no, aquí se celebra la felicidad y los logros de cada una de las mujeres que están aquí. Celebramos la felicidad de Dios en la vida de cada una de ustedes, mis niñas. Y quiero terminar, ¿verdad? Regresando a la misma pregunta que les hice al comienzo y es, ¿quién eres? ¿Quién tú eres? No cuando todo te sale bien, no cuando tú recibes esos aplausos, no cuando las personas reconocen tu trabajo, no cuando tú alcanzas tus metas, sino quién eres cuando nadie te está mirando. Porque es ahí donde realmente se encuentra tu identidad como mujer del reino, como hija de Dios. Quizás durante muchos años tú has permitido que un fracaso escriba tu historia y tal vez una traición, un divorcio, un abuso o un rechazo, incluso una pérdida hicieron que tú comenzaras a llamarte por nombres que Dios ni siquiera nunca pronunció para tu vida. Pero hoy el Padre quiere hacer algo nuevo en ti, mujer que me estás escuchando. Él quiere quitarte las etiquetas que el mundo te puso para recordarte el nombre que Él te dio, desde mucho antes de la fundación del mundo. Antes de que yo naciera, de que tú nacieras, Él ya nos conocía. De antemano ya nos conocía, ya sabía los planes que tenía para nosotras. Su palabra dice que desde el vientre de nuestra madre ya Él nos había visto. Sus ojos habían visto nuestro embrión. Él ya te había escogido. Y antes de que tú cometieras cualquier error, mujer, porque somos mujeres, no solamente los que cometen los errores son los hombres, nosotras también cometemos millones de errores. Cristo ya te había, Cristo ya había entregado su vida por ti. Tu pasado quizás puede explicar algunas de nuestras heridas, sí, porque todas cargamos pasado, cargamos dolores, cargamos experiencias que explican, ¿verdad?, algunas de nuestras heridas, pero nunca, jamás permitas que esas heridas de tu pasado definan tu identidad. Tu identidad no está en lo que hiciste, tu identidad está en lo que Cristo ya hizo por ti. Y no necesitas hacer más para que Cristo te ame más. Yo quiero pedir a cada una de las mujeres que están aquí que cierren sus ojos por un momento y no piensen en absolutamente más nada, ni en los niños, ni en el esposo, ni en el novio, ni en nada, absolutamente nada, porque este momento es solamente entre tú y el Padre. Y quiero que le hagas una pregunta muy sencilla al Espíritu Santo. Y es, Espíritu Santo, ¿qué he creído de mí durante todos estos años? Quizás la mentira fue, no soy suficiente. Quizás fue, nunca voy a cambiar. Quizás ya Dios no puede usarme porque ya han pasado los años. Quizás estoy muy joven para hacer esto. Mi pasado me descalificó. Ahora imagina que tomas todas esas mentiras con tus manos y las llevas a los pies de Cristo. Porque la cruz, mis niñas, tiene mucho más poder que cualquier palabra que alguien haya pronunciado sobre tu vida. Mientras tú entregas esta mentira o esas mentiras que el enemigo ha querido inculcar en tu corazón, escucha la voz del Padre diciéndote, eres mi hija amada. Yo te escogí, yo ya te perdoné, yo ya te redimí. Y yo tengo un propósito contigo, no importa si eres joven o si tú has creído que los años han pasado sobre tu vida. Yo no he terminado la obra que comencé en ti, te dice el Señor en esta noche.
Si durante muchos años tú has vivido creyendo las voces del pasado y no la voz de Dios, hoy es el momento para ti como mujer de renunciar a todas esas mentiras. Tú no puedes como mujer de Dios, como hija del rey, seguir caminando con una identidad prestada, cuando a ti el Padre ya te dio una nueva. Hoy decide creerle más a Dios que a tus heridas, más a su pasado que a tus emociones, más a su propósito que a cada uno de esos temores que como mujer todos los días podemos a lo mejor empezar a sembrar en nuestros corazones. Porque la mujer que Dios quiere levantar en esta temporada no necesita una nueva apariencia, necesita una identidad firme, mis niñas, firme en Cristo Jesús. Amén. Así que yo quiero finalizar con este hermoso mensaje para ustedes. Espero que en sus corazones les haya edificado tanto y que haya sido el Espíritu Santo hablando a través de la vida de cada una de ustedes. Y las amo, mis niñas. Ustedes no saben lo feliz y cómo mi espíritu, ¿verdad? Se llena de fuerzas y cómo yo salgo después de cada encuentro de Proshi cuando yo las veo. Cuando veo caras nuevas, rostros nuevos, cuando hablo con ustedes por privado, cuando muchas me escriben. O sea, yo me siento tan feliz de que el propósito del Señor se esté cumpliendo en mi vida y cómo yo también puedo ser un canal para que ustedes puedan también empezar a emprender ese camino hacia lo que el Señor ha dicho sobre cada una de ustedes. Arraigarse en esa feminidad, arraigarse en esa identidad que el Señor ha dicho de ustedes. Amén. Las amo en el amor de Cristo. No sé si alguna quiera compartir algo, no sé si alguna quiera decir algo o qué les ha parecido este comienzo de esta nueva temporada. Abran sus micrófonos y luego finalizamos con una oración, pero me encantaría escucharla. Si alguna tiene algo que decir, que ha hecho Dios en sus vidas en estas últimas semanas, porque Dios ha sido bueno, mis niñas. Dios ha sido más que bueno. Creo que mi hermana tiene la mano levantada por aquí, como cosa rara. Así que, hermanita, adelante, edifícanos. Yo sé que no hay palabra, hermanita, que tú no digas y que el Señor no te utilice. Amén, la gloria sea para Dios. Amén. Bueno, imagínate que, bueno, ahorita estábamos conectadas en el otro servicio, bueno, venimos de un lado y seguida nos venimos para el otro, estábamos predicando en una parte y luego nos venimos para acá. Y Sí. recuerdas que estábamos hablando que Dios, antes de cumplir el propósito en la vida de Sara, primero cambió su identidad. Amén. El nombre de Sara era Sarai. Y ella esperó durante mucho tiempo que la promesa de Dios se viera cumplida en su vida y habían pasado 25 años y su promesa no se veía hecho una realidad en su vida. Y antes de que Dios cumpliera la promesa en la vida de Sara, él decide cambiar su nombre de Sarai a Sara, de mi princesa a princesa. Las que estuvieron en la reunión en donde yo prediqué con respecto a Sara, de pronto lo pueden recordar, y es que Dios transforma la identidad de ella para que después que transformara su identidad, su propósito se viera cumplido en su vida. Mira, Amén. nosotros estamos esperando en Dios muchas cosas. Estamos orando, estamos pidiendo y nos hemos frustrado y hemos llorado y muchas veces hemos dudado de lo que Dios tiene para nuestras vidas porque pasa el tiempo y vemos que nada sucede. Pero resulta que Dios, antes de entregarte lo que Él tiene preparado para ti, quiere que tu identidad sea transformada, quiere que tu ADN sea el ADN de Cristo. Y Amén. cuando tú sabes o cuando tu identidad es transformada, cuando sabes que eres hijo de Dios. Por eso cuando mi hermana decía, ¿qué le dijo Satanás en el desierto a Jesús? Si eres el hijo de Dios, entonces haz esto. Entonces cuando tú tienes tu identidad definida, tú reconoces que eres hijo de Dios, tú reconoces que eres una nueva creación, tú reconoces que ya has sido perdonado por la gracia de Dios, que eres amada incondicionalmente y que tienes un propósito para vivir y para servir, que ya no te identifica tu pecado, que ya no te identifica tu pasado, sino que te identifica la obra redentora de Dios en tu vida. Tú sabes que tienes identidad cuando tú reconoces, soy hija de Dios, soy una nueva criatura, soy perdonada por gracia, tú no permitas que el pecado del pasado te señale. Sara Amén. era una mujer que se sintió cargada porque ella dudó,
porque ella le entregó a Agar a Abraham y le dijo, bueno, Agar, acuéstate con ella y tengo un hijo porque el propósito y el plan de Dios en mi vida no se cumplió. Y ella falló en su fe. Pero ¿sabes qué? Que Dios no, a pesar de ella haber fallado, no la hizo a un lado, no la desechó, no la menospreció, sino que antes, por el contrario, cuando le habla a Abraham, por última vez le dice a Abraham, yo voy a bendecir a Sara y tu generación vendrá a través de ella, porque la Amén. fe de Sara, como estábamos hablando anteriormente, la fe de Sara no es la que sostenía el propósito de Dios. Lo que sostiene el propósito de Dios en tu vida es la gracia y el favor y la misericordia que Dios tiene por nosotras, sin importar cuántas veces hayamos dudado, cuántas veces hayamos fallado, cuántas veces se nos haya olvidado de quién somos hijas. Amén. Es su favor, es su gracia y es su amor la que nos sostiene. Y mucho tiempo después, Sara dio a luz a un hijo llamado Isaac. Y su nombre Isaac significa él ríe. Y después que ella rió de temor, rió de miedo, rió de incertidumbre porque no sabía si era verdad que eso iba a pasar, ahora rió de felicidad porque su Amén. lamento fue cambiado en baile, Amén. porque ella, su identidad fue cambiada. Mientras su identidad no fue cambiada, ella no vio el propósito de Dios cumplirse en su vida. Cuando ella permitió y Dios hizo un cambio en su identidad, ella vio los propósitos y los planes de Dios cumplidos en su vida. Así que entrega y permítele a Dios que transforme tu vida, que Amén. transforme tu identidad para que tú veas los cielos abiertos sobre tu vida y el propósito y el plan de Dios cumplirse en ti. Que el Señor. Amén. Amén. Mis niñas, ¿alguien más quiere abrir su micrófono? No sé, lo que quieran decir. Adelante. Aquí esto es para, aquí somos hermanas. Aquí somos hermanas. Aquí yo siempre las trato con el amor de mujeres del reino, mis niñas, princesas. Aquí quiten el miedo, quiten la vergüenza. Empecemos a recuperar nuestra identidad aquí en esta comunidad como mujeres, como hermanas en Cristo Jesús, que somos cada una, sin importar el pasado, sin importar lo que tú hayas hecho. Abre tu micrófono, cuenta qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida en esta nueva temporada.